Hay heridas que cortan mucho más hondo que cualquier dolor físico, sobre todo cuando quien te las provoca es la persona a la que más amabas y en la que más confiabas. Hasta aquella noche fatídica, yo estaba convencida de que era la mujer más feliz del mundo, pero la patada que mi esposo me dio no solo fracturó el hueso de mi pierna, también destrozó mi corazón y mi confianza. Sin embargo, en el momento más oscuro y desesperado, empecé a ver un rayo tenue de luz en los ojos claros de mi hija de 4 años, Lucy. El golpeteo implacable de la lluvia torrencial contra la ventana resonaba igual que la furia violenta del hombre que tenía frente a mí. Un dolor desgarrador que empezó en mi pantorrilla izquierda se extendió hasta mi cabeza, impidiéndome siquiera gritar. Solo podía encogerme sobre el suelo frío de baldosas, mordiéndome los labios hasta hacerlos sangrar. Mi visión se volvió borrosa, fuera de foco, y aún así, los zapatos lustrados de mi esposo Jason, detenidos justo delante de mí, los veía con una claridad aterradora. Se inclinó, me agarró del cabello y mi cabeza se echó hacia atrás sin poder resistir. El rostro que tantas veces había amado estaba ahora deformado por la rabia, rojo y espantosamente desencajado. ¿Cómo te atreves a responderme, parásito?, escupió. Solo te pedí $60,000 para el negocio y ni eso puedes darme. Vas a ser feliz cuando me veas mendigando en la calle. Cada palabra era una daga hundiéndose en mi pecho. Parásito, yo había dejado mi trabajo en una buena firma para dedicarme a nuestra hija Lucy y al hogar, tal como él mismo había exigido. Le había dado todos mis ahorros, incluso el dinero de la venta del apartamento que mis padres adoptivos me habían dejado cuando murieron, todo para financiar su supuesto negocio, y ahora, para él, no era más que un parásito. Contuve las lágrimas que pugnaban por salir y apenas pude articular: de verdad no tengo más dinero, cariño, te di hasta el último centavo que me quedaba el mes pasado. Estás mintiendo, rugió Jason, apretando aún más mi cabello. ¿Acaso tus padres adoptivos no te dejaron una casa cuando murieron? La vendiste y te quedaste el dinero a mis espaldas, ¿verdad? Confiesa ahora mismo. Esa casa era el último legado de mis padres, pero yo la había vendido 3 años atrás para pagar la supuesta cirugía del corazón que Jason dijo necesitar cuando fingió estar enfermo. Él ya lo había olvidado, pero yo no tenía fuerzas para explicárselo otra vez. El dolor de mi pierna consumía toda mi conciencia. Instintivamente supe que algo iba terriblemente mal. Además del dolor punzante, no sentía nada más en esa pierna, empapada en lágrimas y sudor. Supliqué desesperada: por favor, basta, me duele mucho la pierna. Jason soltó una carcajada, una sonrisa helada, escalofriante, soltó mi cabello y mi cabeza golpeó el suelo con fuerza. Bien, que duela, a ver si así se te quita lo respondona. Soltó esas palabras frías. Caminó hacia el sofá y tomó su celular. Entonces, como si fuera otra persona, empezó a hablar con una voz increíblemente dulce y cariñosa. Sí, amor, recibí la llamada, solo estoy resolviendo algo del trabajo. En cuanto termine voy a verte a ti y a nuestro hijo. Sí, muero por verlos, nuestro hijo. Sentí que mi corazón se detenía. No podía haber escuchado mal. ¿Con quién hablaba? ¿Qué hijo? La confusión llenó mi mente y el dolor físico quedó sepultado bajo un golpe emocional mucho más devastador. En ese instante, escuché un sollozo ahogado proveniente de la puerta entreabierta del dormitorio de mi hija, mi Lucy. ¿Cuánto tiempo llevaba ahí? La niña estaba escondida detrás de la puerta, con los ojos muy abiertos y llenos de lágrimas, tapándose la boca con sus manitas para no llorar en voz alta. Verla así me partió el alma en dos. Había visto todo, había presenciado toda la pesadilla. Jason también la escuchó, porque colgó de inmediato y la miró con furia. ¿Por qué lloras? Deja de hacer ruido y vete a tu cuarto. Cierra la puerta. Lucy temblaba de pies a cabeza, pero no se movió. Me miró, sus ojos estaban llenos de miedo, pero al mismo tiempo brillaban con una inteligencia que no correspondía a su edad, y en ese instante, en medio de la desesperación, una chispa de esperanza se encendió. La miré y, conteniendo el dolor, sacudí la cabeza levemente, luego señalé con disimulo hacia mi celular, que estaba sobre la mesita al lado del sofá. Mi mirada era una súplica desesperada. No sabía si mi hija de 4 años entendería mi intención, pero Lucy era mucho más lista de lo que siempre creí. Me miró mi mano y luego volvió a mirarme. Parpadeó, después, asintió, un gesto diminuto, apenas perceptible para cualquiera excepto para mí. Aprovechando que Jason estaba de espaldas, encendiendo un cigarrillo junto a la ventana: Lucy,
descalza y silenciosa como un gatito, avanzó hacia el sofá. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a estallar. Por favor que no se dé vuelta. Recé en silencio. Cuando la niña llegó a la mesita, fingió tropezar y gritó, ¡ay! El teléfono, golpeado por su mano, cayó sobre la alfombra gruesa. ¡Qué torpe eres!, gritó Jason sin voltearse. Ya era hora. Lucy recogió el teléfono rápidamente, pero en lugar de colocarlo de regreso, lo abrazó contra su pecho y se metió debajo de la mesa de centro. Fuera de su vista, vi sus manos pequeñas, temblorosas, presionar la pantalla. La contraseña era su fecha de nacimiento. Yo misma se la había enseñado para una posible emergencia. La pantalla se iluminó y la vi pulsar el icono de contactos. Deslizó la lista con su diminuto dedo y se detuvo en el nombre que yo había guardado como querido abuelo. Llevó el teléfono a su oído, con los labios apretados. No le salía la voz, sabía que estaba aterrada, pero aún así intentaba con todas sus fuerzas. Finalmente le escuché susurrar con una voz rota que nunca olvidaré, abuelo, mami se va a morir. Silencio del otro lado, un segundo, 2,3. Un silencio que se volvió eterno. Estaba a punto de derrumbarme cuando de pronto una voz profunda, cálida y llena de autoridad salió del altavoz diminuto. Era apenas un murmullo, pero tan nítido que me atravesó. Lucy, mi niña, lo hiciste muy bien. Puedes decirle al abuelo dónde están ahora. La poderosa voz del abuelo Alexander fue como una bomba que me arrancó del terror paralizante. Solo era una pregunta, pero venía cargada de una seguridad tan firme que entendí, por primera vez en mucho tiempo, que ya no estaba sola. Acerqué mi boca al teléfono que mi hija sostenía. Mi voz temblaba, pero sonaba más clara que antes. Abuelo, soy Sofía, estamos en. Como pude, di la dirección de aquel modesto apartamento en el sur de Chicago donde Jason nos había encerrado, y que ahora era un infierno. Entendido, respondió él, sin una sola duda en la voz. Enciérrense en un cuarto. Cierren con seguro y no abran a nadie, ni siquiera a tu marido. El abuelo ya va para allá. La llamada se cortó, la pantalla quedó negra. Lucy me miró con los ojos llenos de lágrimas. Seguía asustada, pero en su mirada brillaba una pequeña luz de esperanza. La abracé con fuerza. Mi corazón seguía latiendo desbocado, pero ya no era por miedo, era por la convicción intensa de que esta pesadilla estaba a punto de terminar. Llevé a mi hija al baño y le limpié las lágrimas del rostro, y también las mías, con agua tibia. Debía mantenerme calma, debía parecer fuerte para ella. No sabía cómo ni con qué medios llegaría mi abuelo, pero como siempre desde que era niña, confiaba en él ciegamente. El tiempo pasó con una lentitud asfixiante. Sentadas en la cama, abrazadas, afiné el oído para captar cualquier ruido del exterior. La lluvia había disminuido y solo se escuchaba el goteo rítmico sobre el techo de lámina. Unos 20 minutos después, un sonido extraño llegó desde la entrada de la calle. No era un coche común, era el rugido profundo de varias limusinas de lujo entrando por el callejón. Después, el chirrido brusco de frenos y el golpe firme de varias puertas cerrándose. Mi corazón dio un salto. Era él. Tenía que ser él. Antes de que pudiera reaccionar, escuché las pisadas firmes de varias personas acercándose a nuestra puerta. No se parecían en nada a las de Jason, eran rítmicas, imponentes, llenas de una autoridad intimidante. En ese momento, la puerta del apartamento de enfrente se abrió de golpe y la estridente voz de la casera resonó. ¿Qué escándalo es este a estas horas? ¿A quién buscan? Pero su voz se cortó al instante, reemplazada por un jadeo de sorpresa. Curiosa, miré por la mirilla, y quedé sin palabras. Frente a la casera no había una persona, sino 4 hombres corpulentos, vestidos con trajes negros y expresión impasible, como sacados de una película, y en el centro de ellos estaba mi abuelo. Ya no era la imagen del abuelito amable que recordaba. Vestía un traje gris perfectamente confeccionado, su espalda recta, apoyado en un bastón de ébano con empuñadura de plata. Su cabello blanco como la nieve brillaba bajo la luz del pasillo, y sus ojos tenían una autoridad tan penetrante que nadie se atrevía a sostenerle la mirada. ¿Dónde está el apartamento de Sofía?, preguntó. No habló fuerte, pero su voz tenía tal peso que incluso la casera, normalmente altanera, tembló mientras señalaba nuestra puerta. Abuelo asintió, dio una orden con la mano, y 2 de los guardaespaldas se dirigieron inmediatamente hacia nosotros. Sofía, soy el abuelo, abre la puerta. Al escuchar su voz familiar, me lancé a abrir. En cuanto la puerta se abrió,
No pude contenerme y me derrumbé en sus brazos, llorando. Abuelo, él me abrazó con fuerza, acariciando mi espalda temblorosa con una mano cálida. Ya. Ya pasó. El abuelo está aquí, nunca más dejaré que nadie te haga daño. En ese momento se oyó el ruido de la motocicleta de Jason entrando en la calle. Seguro había terminado de hablar con su amante y volvía a fingir ser el esposo atento, al ver las limusinas bloqueando la calle y a los hombres de traje frente a la puerta. Su rostro se puso blanco como el papel. Aparcó la moto de cualquier manera y corrió hacia nosotros gritando, ¿qué está pasando? ¿Quiénes son ustedes? Al verme en brazos de él. Abuelo, su confusión se convirtió en rabia y sorpresa. Sofía, ¿y quién es este viejo? Mi abuelo se giró lentamente, sus ojos, afilados como cuchillas, lo atravesaron de lleno, su mirada era tan fría que parecía helar el aire. Así que tú eres Jason Miller, el esposo de mi nieta. ¿Y qué? ¿Tú quién te crees? Entrando en casa ajena, Jason, aún sin entender con quién se enfrentaba, se mantuvo desafiante. ¿Quién soy no importa? Respondió mi abuelo con voz profunda y grave. Lo que importa es lo que acabas de hacerle a mi nieta. Su mirada cayó sobre mí. Pierna hinchada. Uno de los guardaespaldas captó la señal al instante y dio un paso al frente. Jason Miller queda detenido por agresión doméstica y violencia física. Debe acompañarnos. ¿Qué? Agresión doméstica. No digan tonterías sin pruebas. Jason empezó a gritar, nervioso. La prueba son las heridas en el cuerpo de mi nieta, dijo mi abuelo, y la llamada de emergencia de mi bisnieta. Jason se quedó mudo, pálido como un muerto, miró a Lucy, que se escondía detrás de mí, la expresión en sus ojos era de incredulidad absoluta. Nunca imaginó que la hija a la que siempre ignoró sería quien lo hundiera. Como no podía articular palabra, dos guardaespaldas lo sujetaron firmemente por los brazos. ¿Qué hacen? Suéltenme. Sofía, di algo. ¿De verdad quieres ver a tu esposo en la cárcel? Yo solo lo miré en silencio. Ya no quedaba ni rastro de amor en mis ojos, solo desprecio y una fría indiferencia. Mi abuelo hizo un gesto y otro guardaespaldas entregó un sobregrueso de dinero a la casera. Esto será suficiente para cubrir la renta que este hombre le debe y compensar cualquier inconveniente. A partir de ahora, aquí no pasó nada. ¿Entendido? La casera abrió los ojos como platos y asintió una y otra vez. Sí, claro, no vi nada, no sé nada. Todo se resolvió rápido y de manera impecable. Mi abuelo se giró hacia mí y, con su voz cálida de siempre, dijo, vamos, pequeña, vámonos a casa. Abuelo tomó a Lucy en sus brazos. La niña, sintiéndose completamente a salvo, escondió el rostro en su pecho. Otro guardaespaldas me ayudó a caminar. Nos condujeron hacia una de las limusinas de lujo. Dentro, nos esperaba una mujer con bata blanca. Es la médica de la familia, explicó el abuelo. Ella te dará los primeros auxilios. El coche se alejó lentamente, dejando atrás el modesto apartamento y a un esposo violento siendo escoltado por las autoridades. Miré por la ventana. La noche de Chicago seguía brillando con sus luces deslumbrantes, pero en mi corazón, una gran tormenta acababa de empezar, y al final de este camino, encontraría no solo la verdad, sino también una familia y un refugio que jamás me había atrevido a soñar. La limusina de lujo se deslizó por la ciudad nocturna. El trayecto era tan suave que apenas se percibía el movimiento. Un mundo completamente distinto a los autobuses repletos o a la vieja motocicleta de Jason, a los que estaba acostumbrada. Dentro del coche, la doctora desinfectaba y vendaba con delicadeza las heridas de mi pierna. Por suerte no había fracturas, pero sí un fuerte daño en los tejidos blandos que requeriría reposo por un tiempo. Lucy, agotada por el miedo extremo, dormía profundamente en los brazos de su bisabuelo. Ver su carita angelical dormida volvió a apretarme el corazón. Si no hubiera sido por la llamada de Lucy, ¿qué habría sido de nosotras esta noche? Miré al hombre sentado a mi lado, a quien mi hija llamaba abuelo. En mis recuerdos borrosos, la figura del abuelo Alexander no era más que fragmentos difusos. Yo había sido abandonada en un orfanato al nacer y adoptada por una buena pareja de clase media. Aunque no eran ricos, nuestro hogar siempre estuvo lleno de amor. Mi padre adoptivo, Frank Reynolds, era ingeniero en una empresa de construcción. Era un hombre de pocas palabras, pero adoraba a su esposa y a su hija. Mi madre adoptiva, Mary Reynolds, era maestra de primaria. Siempre fue muy cariñosa conmigo y me enseñó lo que estaba bien y lo que estaba mal. Los amaba y les estaba agradecida como si fueran mis verdaderos padres. Y entre los recuerdos de aquella infancia feliz, había un hombre especial que aparecía de vez en cuando.
Alguien a quien mis padres llamaban siempre con enorme respeto, el señor Sterling. En aquel tiempo, Alexander Sterling era el CEO de Sterling Global Holdings, SG Holdings, el conglomerado donde trabajaba mi padre adoptivo. Además de su mejor amigo, recuerdo que venía a nuestra casa cada Navidad cargado de regalos. No tenía hijos y había enviudado joven, por lo que me tenía un cariño especial. Me sentaba en sus rodillas, me acariciaba el cabello y decía a menudo: esta niña es muy brillante y perspicaz, estoy seguro de que llegará a ser alguien importante. Su mirada siempre era cálida y afectuosa. También pagó todos mis estudios, desde la primaria hasta la universidad, diciendo que invertir en educación nunca era mala inversión. Mis padres adoptivos se negaron al principio, pero él insistió en que solo quería hacer algo por su querida ahijada. La tragedia llegó en mi último año de universidad. Mis padres adoptivos, que estaban de viaje de negocios, murieron en un accidente automovilístico inesperado. Mi mundo se derrumbó. En mi momento de mayor desesperación, fue el señor Sterling quien manejó todos los arreglos del funeral, consolándome y animándome: tus padres se han ido, pero todavía me tienes a mí. Desde ahora, considérame tu familia. Después de eso, el abuelo me ayudó a conseguir un trabajo estable en una de las filiales del grupo. Mi vida lentamente volvió a tomar forma y la tristeza comenzó a desvanecerse, y entonces conocí a Jason. Era un nuevo empleado en el departamento de ventas, 2 años mayor que yo, alto, guapo, elocuente y siempre aparentando ambición. Me habló de su infancia difícil y de lo mucho que había luchado para llegar hasta allí. Yo, anhelando un lugar donde apoyarme tras la pérdida de mis padres, caí en su aparente sinceridad y determinación. Nos enamoramos. Aún recuerdo vívidamente la expresión del abuelo la primera vez que le presenté a Jason. No dijo mucho, solo lo observó en silencio. Esa noche me llamó a su estudio. Sofía, dijo con gravedad, ese joven parece listo, pero su mirada no es honesta. No puedo interferir en tu vida amorosa, pero ten cuidado, nunca sabes qué hay en el corazón de una persona. En ese entonces, cegada por el amor, no escuché su advertencia. Pensé que era demasiado desconfiado y que Jason era una buena persona. Incluso me justifiqué pensando que quizás sus orígenes humildes lo hacían parecer reservado. Alexander Sterling simplemente suspiró y no dijo nada más. Nos casamos un año después. Alexander Sterling me regaló un lujoso condominio en la Gold Coast y una suma considerable como dote, diciendo que eran los ahorros que mis padres adoptivos habían reservado para mí. Después de la boda, Jason afirmó que no quería vivir del dinero de mi familia y que quería emprender su propio negocio. Me mostró un plan de negocios muy convincente. Yo, confiando plenamente en mi esposo, le entregué todos mis ahorros y el dinero de la venta del apartamento que me había dado el abuelo. Sin dudarlo, cuando Lucy nació, Jason insistió en que debía quedarme en casa a cuidar a la niña mientras él administraba las finanzas. Una vez más, seguí su consejo, y ese fue el comienzo de mi tragedia. El negocio de Jason nunca parecía ir bien. Siempre se quejaba de dificultades y pedía más dinero. Ya no tenía nada que darle. Solo podía animarlo. Poco a poco, su actitud empezó a cambiar. Se volvió irritable y solía gritarme. Las discusiones se hicieron más frecuentes y finalmente comenzó a golpearme. Al principio solo cuando estaba ebrio, pero luego se volvió un hábito. Me usaba como saco de boxeo cada vez que algo salía mal. Lo soporté todo por mi hija y por la pequeña esperanza de que él cambiara. No me atreví a contárselo a Alexander Sterling. Tenía miedo de preocuparlo y de que se decepcionara de mi elección. Guardé todo el dolor para mí hasta esta noche. Cuando todo se pasó de límite, el coche se detuvo frente a una imponente mansión de estilo clásico con un gran jardín en Lake Forest, Illinois, en el North Shore. Era la residencia de Alexander Sterling desde su jubilación. Un lugar que había visitado muy pocas veces. Al entrar, la atmósfera silenciosa y solemne de la casa me tranquilizó de manera extraña. El abuelo nos llevó a una habitación amplia en el segundo piso. Esta era la habitación de tu madre adoptiva, dijo. A partir de ahora, este es tu hogar. Miré a mi alrededor. Todo estaba cuidado con esmero. Sobre el escritorio seguía colocada una foto de mis padres adoptivos sonriendo felices. Las lágrimas volvieron a brotar. Después de tantos años, había vuelto a casa. Esa noche, por primera vez en años, pude dormir profundamente, sin pesadillas de violencia o insultos. Dormí en paz, rodeada del amor de mi familia, y supe que a partir de mañana comenzaría una nueva vida y una nueva lucha, y esta vez, no lucharía sola. A la mañana siguiente,
Desperté cuando la luz del sol atravesó la gran ventana, pintando rectángulos cálidos sobre el suelo de madera. El dolor de mi pierna seguía punzante, pero mi mente estaba sorprendentemente clara y aguda. Lucy aún dormía profundamente a mi lado. Probablemente era la primera vez que descansaba así después de tanto miedo. Me levanté con cuidado para no hacer ruido. Al verme en el gran espejo del tocador, me quedé helada. La mujer del reflejo parecía devastada, los ojos hinchados, el rostro pálido, y un ligero moretón en la mejilla, el recuerdo de la bofetada de Jason de la noche anterior. Pero en lo profundo de esa mirada exhausta, comenzaba a arder una llama de rabia y determinación. No podía seguir viviendo así. Tenía que cambiar por mí y por mi hija. Me duché y me puse la ropa cómoda que el personal había preparado para mí. Cuando bajé al comedor, encontré un desayuno espléndido servido en la mesa. El abuelo leía el periódico, y junto a él estaba sentado un hombre de mediana edad con un aire muy intelectual, gafas y un traje impecable. Al verme bajar, el abuelo sonrió. Su sonrisa amable había regresado a su rostro. ¿Descansaste bien, nieta? Ven, siéntate a desayunar. Quiero presentarte al señor Cohen. Es mi abogado personal y mi amigo más confiable. Incliné la cabeza para saludar al señor Cohen. Él también se levantó y me estrechó la mano con cortesía. Señorita Van Oz, buenos días. El presidente ya me contó todo. Lamento profundamente lo ocurrido, pero me alegra que haya salido de allí. Durante el desayuno, la atmósfera no fue pesada en absoluto. El abuelo y el señor Cohen preguntaron con delicadeza sobre mi situación, pero sin recrearse en la herida. Hablaron de planes futuros, de la educación de Lucy e incluso de destinos para viajar que podrían aliviar mi espíritu. Me estaban ayudando a mirar hacia adelante. Después del desayuno, nos dirigimos al estudio del abuelo. Las estanterías llegaban al techo, repletas de libros nuevos y antiguos. El ambiente era solemne y lleno de sabiduría. Sofía, comenzó el abuelo, ahora con voz seria, este no es momento para lamentarse, necesitamos actuar. Y rápido. El señor Cohen continuó, abriendo su maletín y sacando un conjunto de documentos. Señorita Van Oz, siguiendo las instrucciones del presidente, hemos realizado una investigación preliminar sobre la situación de Jason Miller. Lo primero que debemos hacer es congelar de inmediato todos los bienes compartidos para impedir que desvíe fondos. Bienes compartidos, dije en voz baja, es imposible que quede algo. Le di todo mi dinero para su negocio. El señor Cohen sonrió con profesionalismo. No necesariamente, legalmente, usted sigue casada. Así que debemos revisar todo de nuevo, y además, necesitamos rastrear a dónde fue realmente el dinero que le entregó. El abuelo asintió. Exacto, ese sinvergüenza no pudo simplemente fracasar en un negocio. Tiene que haber algo más detrás. Cohen, investiga todos sus movimientos financieros de los últimos 3 años. No dejes nada sin revisar. Por supuesto, presidente, respondió el señor Cohen. Desde anoche lo tenemos bajo vigilancia, ya salió bajo fianza. Y lo extraño es que no parece preocupado en absoluto. De hecho, esta mañana uno de nuestros hombres lo vio en una cafetería de lujo con una mujer. Al oír eso, mi corazón se hundió. ¿Quién es esa mujer? Mi voz tembló ligeramente. Estamos verificando su identidad, pero algo es seguro. Su relación no parecía la de simples conocidos. El señor Cohen me mostró una foto tomada a distancia. No era muy nítida, pero se veía a Jason sentado muy cerca de una mujer, su mano colocada de manera afectuosa sobre la de ella. Y aquí viene lo crucial, continuó. Justo después de que usted salió del apartamento, él regresó ahí. Nuestro hombre lo escuchó hablando por teléfono, muy irritado, diciendo, el plan se arruinó. Esa idiota no es tan simple como pensé. Tendremos que buscar otra manera. Como el plan. Esa idiota se refería claramente a mí, a nosotros, al abuelo. Así que todo lo ocurrido anoche no había sido un simple ataque de ira, era parte de un plan del cual yo no sabía absolutamente nada. Cada minuto que pasaba, todo se volvía más complicado y aterrador. Una cosa más. Señorita Van Oz, dijo el señor Cohen, legalmente, ya tenemos evidencia suficiente para acusarlo de violencia doméstica, pero si queremos asegurar la custodia de la pequeña Lucy y hacer que pague un precio mayor, necesitaremos más pruebas que demuestren que es un padre incapaz y que ha cometido otros actos ilegales. El abuelo me miró. Su mirada era firme. Sofía, sé que esto será muy duro para ti, pero debes ser fuerte. Esta es tu lucha. ¿Quieres divorciarte, asegurar una pensión y dejarlo ahí, o quieres ir hasta el final, exponer la verdadera cara de ese
hombre y buscar justicia por los años que ha sufrido. Miré al abuelo y luego al señor Cohen. La llama de ira y determinación dentro de mí ardía con una fuerza feroz. Ya había perdido demasiado. No podía arriesgarme a perder a mi hija, y no podía permitir que el hombre que destruyó mi vida se saliera con la suya. Quiero ir hasta el final, respondí. Mi voz ya no temblaba, era sorprendentemente firme. Quiero que pague por todo. El abuelo asintió, satisfecho. Bien dicho, mi nieta. Entonces, empecemos. Nuestro plan. Permanecí en el estudio con el abuelo y el señor Cohen todo el día. Elaboraron un plan detallado paso a paso. Yo, quien había sido una víctima pasiva, ahora era parte del plan, una pieza crucial en la guerra legal y psicológica que se avecinaba. Sabía que el camino sería duro, pero ya no tenía miedo. Detrás de mí ya no había una pared fría de soledad, sino un gigantesco imperio dispuesto a protegerme y apoyarme. Durante los días siguientes, dejé de lado mi dolor personal y me concentré en el plan elaborado por el abuelo y el señor Cohen. La mansión de Lake Forest se convirtió en nuestro cuartel general. Todos los días, el señor Cohen venía a informar sobre la situación y analizar nueva información. Yo, que había sido solo un ama de casa, empecé a familiarizarme con términos legales y financieros que nunca había escuchado antes. Leía ávidamente los documentos que el señor Cohen me traía, tratando de comprender cada aspecto de la guerra que estaba por enfrentar. El abuelo no participó directamente en la investigación, pero estableció la estrategia y utilizó su amplia red de contactos para apoyarnos. Su calma y sabiduría fueron mi ancla emocional. Como primer paso, el más urgente y decisivo, el señor Cohen interpuso en mi nombre una orden de emergencia ante el tribunal para congelar todas las cuentas bancarias a nombre de ambos. Al mismo tiempo, presentó ante las agencias correspondientes una solicitud para prohibir cualquier operación de venta o traspaso de bienes relacionados. Fue un ataque preventivo para cortar la ruta de escape de Jason y evitar que desviara lo que quedaba de los activos. Tal como esperábamos, aquella medida lo convirtió en una bestia acorralada. No dejaba de llamarme y enviarme mensajes, al principio con palabras dulces, suplicándome que retirara la demanda. Sofía, ¿por qué haces esto? ¿Por qué congelaste las cuentas? Necesito el dinero urgentemente para un proyecto. Si haces esto, me estás matando. Cuando no respondí, cambió de táctica y pasó a las amenazas. Perfecto. Ya te crees muy valiente porque ese viejo te está protegiendo. No, escúchame bien, no me empujes al límite. Si lo haces, ni tú ni tu hija van a salir ilesas. Lejos de asustarme, esos mensajes solo avivaron mi furia. Se los reenvié todos al señor Cohen. Se convirtieron en pruebas contundentes de su carácter violento y miserable. Mientras tanto, el equipo del señor Cohen trabajaba con una eficiencia asombrosa. En solo 3 días trajeron los primeros resultados. El señor Cohen extendió un fajo de documentos sobre la gran mesa de caoba del despacho del abuelo. Señorita Van Oz, presidenta, tenemos la primera pista, dijo señalando un grueso estado bancario. Aquí está el historial de las transferencias que usted, señorita Van Oz, hizo a la cuenta del señor Jason Miller durante los últimos 3 años. El total supera los $600,000. No es poca cosa. Miré las cifras impresas y sentí un pinchazo en el pecho. $600,000. Todos mis ahorros y el dinero de la venta de la casa de mis padres adoptivos, se lo había entregado todo sin dudar. Y a cambio había recibido la traición más amarga. Y aquí viene la parte importante. El señor Cohen pasó a otra página. Todo este dinero, una vez que entró a la cuenta del señor Miller, no fue invertido en ningún proyecto de construcción, como él afirmaba. En cambio, fue dividido y movido a través de varias cuentas dentro de una red compleja, y finalmente todo terminó en una sola cuenta. Rodeó un nombre con un bolígrafo. Esta cuenta pertenece a una entidad legal llamada Ascendant Ventures LLC. Ascendant Ventures, fruncí el ceño, jamás había escuchado ese nombre. Es normal, explicó el abogado. Esta compañía se creó hace unos 3 años, coincidiendo con la época en que el señor Miller empezó a hablar de iniciar un negocio. Y la representante legal de esa compañía no es él. Me entregó otro documento, era la ficha corporativa. Sentí como se me detenía la respiración cuando vi el nombre en el apartado de administradora, *Eliza Thorne. ¿Quién es Eliza Thorne?, preguntó el abuelo con su voz profunda y poderosa. Es la mujer con la que el señor Miller se reunió en el café el otro día. El abogado sacó una foto aún más clara. En ella, una mujer de unos 20 y tantos, hermosa y sofisticada,
Sonreía con cariño junto a Jason. Todo se volvió evidente, no había proyecto, ni negocio, ni planes. Ascendant Ventures era una empresa fantasma creada para apropiarse legalmente de mi dinero, con mis ahorros. Jason había montado una compañía para su amante, construyendo un futuro ascendente para ellos, un futuro. Levantado sobre mi sacrificio y mis lágrimas, una rabia fría subió por mis venas. No solo me había engañado emocionalmente, me había estafado por completo. ¿Y dónde está la sede de esta compañía?, pregunté con firmeza. La dirección registrada está en un edificio de oficinas de lujo en Michigan Avenue, pero nuestros agentes ya han ido y es solo una oficina virtual en alquiler, casi sin actividad. Sin embargo, hemos localizado el apartamento donde vive la señorita Thorne, un dúplex lujoso en un complejo de alta gama en Lincoln Park. El abuelo, que había permanecido en silencio, habló por fin. En sus ojos apareció un destello afilado. Cohen, investiguen más a esa mujer, Eliza Thorne, su pasado, sus relaciones. Todo, quiero conocerlo todo, y sigan monitoreando cada movimiento de Jason. Me temo que esto no es solo un caso de adulterio y fraude. ¿Cómo así, presidente? Las palabras del abuelo me helaron la sangre. Tenía razón. Como una mujer tan joven como Eliza Thorne podía haber orquestado una estafa tan elaborada junto a Jason. Tenía que haber alguien más detrás, y Jason era realmente tan inteligente como para planear algo así. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero revelaban una conspiración mucho más grande de lo que jamás imaginé. La espera de los días siguientes fue una eternidad. Cada día mi ansiedad crecía. Me preocupaba mi destino, pero sobre todo me preocupaba Lucy. La niña era demasiado pequeña para entender la tormenta que había golpeado a nuestra familia. Solo preguntaba por qué no veía a su padre. ¿Por qué su mamá siempre parecía triste? Tenía que abrazarla y mentirle, diciendo que su papá había viajado por trabajo. Cada vez que lo hacía, sentía como si una navaja me atravesara el corazón. Mientras yo luchaba con mis emociones, el equipo del señor Cohen y los detectives privados contratados por el abuelo trabajaban sin descanso, como abejas diligentes. Recogían gota a gota el néctar de la verdad en un mundo lleno de trampas y mentiras. Una tarde, el señor Cohen me llamó. Su voz era más seria que de costumbre. Señorita Van Oz, ¿podría venir a mi oficina ahora mismo? Tenemos nuevos hallazgos, y creo que será mejor que los vea personalmente. Una mala premonición me recorrió el cuerpo. Dejé a Lucy con uno de los empleados y salí hacia la oficina del abogado en el centro. Su despacho estaba en el último piso de un rascacielos con una vista espectacular de Chicago, pero en ese momento, aunque la ciudad brillara, para mí todo se veía gris. El señor Cohen ya me esperaba en la sala de reuniones. Varias carpetas y un portátil estaban sobre la mesa. Por favor, tome asiento, dijo con suavidad. Lo que va a ver podría ser muy impactante. Debe prepararse, asentí, entrelazando las manos sobre mi regazo. Dígame, ¿puedo soportarlo? El abogado suspiró, giró la pantalla hacia mí y presionó reproducir. Investigamos más a fondo a la señorita Thorne. No es una mujer simple. Aparentemente dirige una startup, pero su pasado es bastante complejo. Y lo más importante, ella y Jason Miller se conocen desde hace mucho. En la pantalla aparecieron varias fotos. La primera, Jason y Eliza caminando tomados de la mano por una playa de Miami. La fecha, hace 3 años, unos meses después de que yo vendiera la casa de mis padres adoptivos para pagar la supuesta cirugía cardíaca de Jason. Así que la enfermedad del corazón también había sido una mentira, un teatro para arrancarme el último gran monto de dinero que me quedaba. Ese dinero había servido para llevar a su amante de vacaciones y comenzar una nueva vida con ella. Una piedra pesada se me alojó en el pecho, pero no era lo peor. El señor Cohen pasó a las siguientes fotos. Eran de los últimos 2 años, momentos que por derecho me pertenecían a mí y a mi hija. Jason dando de comer con ternura a un niño regordete. Jason enseñándole a caminar en un departamento de lujo. Jason, Eliza y el niño soplando velas de cumpleaños, radiantes, felices. La imagen de aquella familia perfecta me clavó una daga. ¿Quién es ese niño? Mi voz temblaba. Es el hijo del señor Miller y la señorita Thorne, respondió Cohen con solemnidad. Se llama Matthew, tiene más de 2 años. El señor Miller ha llevado una doble vida todo este tiempo. Matthew, hasta el nombre sonaba demasiado cercano a Lucy. Su crueldad no tenía límites. Había sido una esposa devota, apoyándolo, sacrificándolo todo, y él tenía otra familia, otro hijo. Mi dinero no había sido para un negocio. Había sido para mantener a su segunda familia. Me había convertido en una vaca de ordeño.
trabajando para la felicidad de otros. La verdad era más dura que cualquier golpe, era un insulto, una humillación a mi amor. Me quedé inmóvil, las lágrimas cayeron sin parar, pero esta vez no eran lágrimas de debilidad, eran por mi estupidez. Por mis años robados, señorita Van Ots, dijo Cohen ofreciéndome un pañuelo. Lo sé, es difícil, pero debemos enfrentarlo. Esta evidencia es un golpe mortal, con el hecho de que tiene un hijo y lo ocultó deliberadamente. Podemos demostrar sin duda que violó gravemente sus deberes maritales y familiares. En la división de bienes y la custodia de Lucy, la corte estará de su lado. Me limpié las lágrimas y levanté el rostro. Mi mirada se había vuelto fría como el acero. No solo perderá la custodia, abogado, dije con firmeza. Quiero que pague por fraude y malversación. Quiero que él y esa mujer sean destruidos socialmente. El abogado asintió. Ese es exactamente nuestro próximo paso. Abrió otra carpeta. La empresa que tienen, Ascendant Ventures, no solo es una fachada para lavar dinero, también están involucrados en varias actividades comerciales ilegales. Estamos reuniendo pruebas para evasión fiscal y fraude comercial. La red se está cerrando. Señorita Van Ots, salí de la oficina mientras las luces de la ciudad se encendían. Me sentía vacía pero decidida. Todo amor por ese hombre había muerto, solo quedaba una madre dispuesta a luchar por su hija y su futuro, y mientras mi equipo y yo cerrábamos silenciosa y metódicamente la red legal alrededor de Jason y su amante, ellos vivían ajenos a la tormenta que se les venía encima después de varios días. Sin poder contactarme y con sus cuentas congeladas, Jason empezó a darse cuenta de que nada era tan simple como creía. Ya no podía seguir interpretando el papel del esposo incomprendido y victimizado. Decidió jugar su última carta, la carta que creía que ablandaría a una mujer sentimental y leal como yo, su madre, mi suegra. Una mañana, mientras jugaba con Lucy en el jardín, una de las empleadas vino corriendo. Señora, hay una mujer mayor en la puerta diciendo que es su suegra y está armando un escándalo. El corazón me dio un vuelco. Mi suegra, cuánto tiempo hacía que no la veía. Después de la boda, había venido a casa un par de veces. Era una mujer sencilla de un pueblito, pero amaba tanto a su hijo que era dura y exigente con su nuera. Para ella, Jason siempre era el mejor, y todos sus errores eran perdonables. Intuí que su visita no era para preguntar cómo estaba. Hágala pasar, dije con calma. Dejé a Lucy con sus bisabuelos y fui sola a la sala. Quería enfrentarla yo misma. Apenas me vio, mi suegra corrió hacia mí, pero no para golpearme ni insultarme. Se arrodilló a mis pies y estalló en un llanto desgarrador. Sofía, hija mía, ¿cómo puedes ser tan cruel? ¿Quieres matar a mi Jason? Me quedé helada ante semejante actuación. Era un drama completamente inesperado. El personal de la casa observaba a distancia. Suegra, por favor, levántese, dígame con calma qué está pasando. Intenté ayudarla a ponerse de pie, pero se negó rotundamente, aferrándose a mis piernas. No me levantaré hasta que prometas perdonar a mi Jason. Es mi único hijo. Si algo le pasa, ¿qué será de mí? Empezó a suplicar en un tono lastimero. Aseguró que Jason estaba devastado desde que me fui, que no comía, no dormía, solo bebía, que su negocio estaba paralizado, que me amaba profundamente y que todo lo que hizo fue para darme una vida mejor. Se equivocó al golpearte, no lo justificaré, pero después de hacerlo, también se le rompió el corazón. Ahora se arrepiente. Tú eres su esposa. ¿Cómo puedes empujar a tu propio marido al abismo? Congelaste sus cuentas, lo denuncias, quieres meterlo en la cárcel. Si va a la cárcel, ¿quién cuidará de nuestra Lucy? ¿Quién velará por su futuro? Cada una de sus palabras apuntaba directamente a mis puntos débiles: el vínculo matrimonial, el futuro de mi hija, relaciones, todo. Quiero saberlo absolutamente todo y seguir vigilando los movimientos de Jason. Temo que esto no sea solo un caso de adulterio y fraude. Sí, presidente, las palabras del abuelo me helaron la sangre. Tenía razón. ¿Cómo podía una mujer tan joven como Liz Thorne haber orquestado una estafa tan elaborada con Jason? Tenía que haber alguien más detrás de ella, y Jason, un hombre violento y codicioso, era realmente lo bastante inteligente para idear todo esto. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero mostraban una conspiración y preguntas mucho más grandes de lo que alguna vez imaginé. Sentí que esta batalla sería mucho más compleja y peligrosa de lo que pensaba. Los días siguientes fueron una eternidad. Con cada día que pasaba, mi corazón ardía de impaciencia. Me preocupaba mi propio destino, pero sobre todo,
Me preocupaba Lucy. La niña era demasiado pequeña para entender la tormenta que había golpeado a nuestra familia. Solo preguntaba por qué no podía ver a su padre, por qué su madre siempre parecía triste, tenía que abrazarla y mentir. Decirle que papá se había ido a un viaje de negocios muy largo. Cada vez que le mentía, sentía como si un cuchillo me atravesara el corazón mientras yo luchaba con mis emociones. El equipo del señor Cohen y el detective privado contratado por el abuelo trabajaban sin descanso. Como abejas diligentes, recogían el néctar de la verdad gota a gota en un mundo lleno de trampas y mentiras. Una tarde, el señor Cohen me llamó, su voz sonaba más seria que de costumbre. Señorita Van Oates, ¿podría venir a mi oficina ahora mismo? Tenemos nuevos descubrimientos. Y será mejor que los vea usted misma. Un mal presentimiento me invadió. Dejé a Lucy con una de las empleadas y me dirigí rápidamente a la oficina del señor Cohen. En pleno centro de la ciudad, su oficina estaba en el último piso de un rascacielos con una vista espectacular de Chicago, pero en ese momento, por deslumbrante que fuera la ciudad, para mí todo estaba gris. El señor Cohen ya me esperaba en la sala de conferencias. Varias carpetas y un portátil estaban sobre la mesa grande. Siéntese, por favor, dijo suavemente, lo que está a punto de ver puede ser bastante impactante. Necesita prepararse, asentí, entrelazando mis manos sobre el regazo. Dígame. Puedo soportarlo. El señor Cohen suspiró, giró la pantalla del portátil hacia mí. Hemos investigado más a fondo a Eliza Thorne. No es una mujer simple, aparentemente es directora de una startup, pero en realidad tiene un pasado bastante complejo, y lo más importante, ella y Jason Miller se conocen desde hace mucho tiempo. Presionó el botón de reproducción. Varias fotos aparecieron en la pantalla. La primera era de Jason y Eliza caminando tomados de la mano por una playa en Miami. La fecha de la foto era de hace unos 3 años, solo unos meses después de que yo vendiera la casa de mis padres adoptivos para pagar la supuesta cirugía cardíaca de Jason, así que el cuento de su dolencia cardíaca también había sido mentira, otra farsa para arrancarme el último gran dinero que me quedaba. Ese dinero había sido usado para viajar con su amante y empezar una nueva vida. Una piedra enorme me aplastó el pecho, dificultando mi respiración, pero eso no fue lo peor. El señor Cohen pasó a las siguientes fotos. Eran de los últimos 2 años, momentos que por derecho debieron ser míos. Y de mi hija. Jason dándole papilla con ternura a un niño regordete. Jason enseñándole pacientemente a caminar al niño en un apartamento lujoso. Jason, Eliza y el niño soplando velas de cumpleaños, sonriendo radiantes. La imagen de esa nueva familia era tan perfecta y feliz que dolía. ¿Quién es ese niño? Mi voz tembló incontrolablemente. Es el hijo de Jason Miller y Eliza Thorne, respondió el señor Cohen con solemnidad. Se llama Matthew. Tiene más de 2 años. Jason Miller le ha sido infiel durante años y ha mantenido una doble vida. Matthew, repetí el nombre en mi cabeza, hasta el nombre del hijo oculto era parecido al de nuestra hija, Lucy. Su crueldad no tenía límites, así que ese era el verdadero rostro del esposo devoto por el que sacrifiqué todo. No solo me había sido infiel, tenía otra familia, era el padre de otro niño. El dinero que yo había ahorrado y prestado no era para un negocio. Era para mantener a su segunda familia. Yo había sido una vaca lechera, trabajando sin descanso para la felicidad de otros. Esa verdad dolía más que cualquier golpe, era un insulto, una humillación a mí y a todo mi amor. Me quedé inmóvil, las lágrimas caían sin cesar. Pero no eran lágrimas de debilidad, eran lágrimas por mi estupidez, por mi juventud completamente estafada. Señorita Van Oates, el señor Cohen me ofreció un pañuelo. Sé que es difícil aceptarlo, pero tenemos que enfrentarlo. Esta evidencia es un golpe mortal. Con el hecho de que tuvo un hijo y lo ocultó deliberadamente, podemos probar sin duda que violó gravemente sus deberes matrimoniales y familiares. El tribunal, tanto en la división de bienes como en la custodia de Lucy, estará de su lado. Me limpié las lágrimas y levanté la cabeza. Mi mirada se había vuelto tan fría como el acero. No solo perderá la custodia, abogado, dije con firmeza. Quiero que pague por el delito de fraude y malversación. Quiero que él y esa mujer queden socialmente destruidos. El señor Cohen asintió. Ese es precisamente el siguiente paso de nuestro plan. Abrió otra carpeta. La empresa que tienen, Ascendant Ventures, no es solo una tapadera para el lavado de dinero, también están involucrados en varias actividades comerciales y legales turbias. Actualmente estamos recopilando más pruebas de evasión fiscal y fraude comercial. La red se está cerrando. Señorita Van Oates, salí del despacho del abogado mientras las luces de la ciudad comenzaban a encenderse.
Me sentí vacía pero llena de determinación, todo amor y apego hacia ese hombre habían desaparecido, ahora solo quedaba una madre lista para luchar por justicia, por su futuro y por el de su hija. No podía perder esta batalla. Mientras mi equipo y yo cerrábamos silenciosa y metódicamente la red legal alrededor de Jason y su amante, ellos, al otro lado, parecían ajenos a la tormenta que se acercaba, o quizá la excesiva confianza les nublaba la visión. Tras varios días sin poder contactarme y al ver sus cuentas bancarias congeladas, Jason empezó a darse cuenta de que la situación no era tan simple. Ya no podía seguir interpretando el papel del esposo incomprendido y victimizado. Decidió jugar su última carta, una que creía que ablandaría a una mujer sentimental y leal como yo, su madre, mi suegra. Una mañana, mientras jugaba con Lucy en el jardín, una empleada vino corriendo a avisarme: señora, hay una mujer mayor en la entrada, dice que es su suegra y está armando un escándalo. El corazón me latió fuerte. Mi suegra. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que la vi? Después de la boda, solo había venido a casa un par de veces. Era una mujer sencilla de un pequeño pueblo, pero su amor por su hijo era tan grande que se volvía dura y exigente con su nuera. Para ella, Jason siempre era el mejor, y todos sus errores eran perdonables. Intuí que su visita no era para preguntarme cómo estaba. Déjenla pasar, dije con calma. Tomé a Lucy, le pedí que fuera a jugar con sus bisabuelos, y me dirigí sola al salón. Quería enfrentarla a solas. Apenas me vio, mi suegra corrió hacia mí, pero no para pegarme ni para regañarme. Cayó de rodillas a mis pies y rompió en un llanto desgarrador. ¡Ay, Sofía, hija mía! ¿Cómo puedes ser tan cruel? ¿Quieres matar a mi Jason? Me quedé atónita ante su repentina actuación. Era un drama completamente inesperado. El personal de la casa observaba con curiosidad. Suegra, por favor, levántese, dígame con calma qué está pasando. Intenté ayudarla, pero se negó rotundamente, aferrándose a mis piernas. No me levantaré hasta que prometas perdonar a mi Jason. Es mi único hijo. Si algo le pasa, ¿qué será de mí? Comenzó a suplicar con voz lastimera. Afirmó que Jason estaba devastado desde que me fui, que no comía, no dormía, solo bebía, que su negocio estaba paralizado, que me amaba mucho y que todo lo que había hecho era para darme una vida mejor, que solo perdió el control por estrés, que había estado mal en golpearme, que no lo justificaba, pero que su corazón también se había roto después. Decía que yo, siendo su esposa, no podía empujarlo al abismo, que congelé sus cuentas, que lo denuncié, que quería meterlo en prisión y que si él iba a la cárcel, ¿quién se ocuparía de Lucy? ¿Quién velaría por su futuro? Cada palabra estaba dirigida a mis puntos débiles: el vínculo matrimonial, el futuro de mi hija. Su actuación era tan perfecta que, de no tener esas fotos y grabaciones, quizá habría caído en la trampa, pero ahora solo podía reír por dentro. Con calma, retiré sus manos de mis piernas y di un paso atrás. Miré a la mujer que actuaba ante mi suegra. Mi voz sonó fría, irreconocible. No necesitas seguir actuando, ese teatro ya no funciona conmigo. Mi suegra se estremeció y dejó de llorar al instante. Me miró desde el suelo. En sus ojos ya no había tristeza, sino sorpresa y furia. ¿Qué estás diciendo? Vuelva y dígale a su hijo que si realmente está arrepentido, que vaya al juzgado y confiese todo. Si piensa seguir con esta pantomima, nos veremos allí. Tú. Mi suegra se puso de pie de un salto. La imagen de la mujer indefensa desapareció. Por fin mostró su verdadero rostro. Víbora descarada. Es una desgracia que mi Jason se casara con alguien como tú. ¿Crees que porque tienes dinero y contactos puedes pisotear a nuestra familia? Ya verás, no te saldrás con la tuya. Comenzó a lanzar insultos y maldiciones que nunca antes había escuchado de ella, pero ya no me herían. La observé en silencio como si estuviera viendo una telenovela barata. Llamen a un empleado, acompañen a esta señora a la salida. 2 guardias se acercaron de inmediato y la escoltaron fuera. Ella forcejeó y gritó, pero no pudo contra los 2 hombres corpulentos. Te arrepentirás. Desgraciada, juro que no me quedaré de brazos cruzados. Su voz aún se escuchaba más allá de la reja. La casa volvió a la calma, pero dentro de mí había una tormenta. La escena de mi suegra había fracasado, pero dejó algo claro: no se rendirían. La codicia y el egoísmo estaban grabados en sus huesos. No dudarían en usar cualquier medio despreciable para lograr sus fines, y supe que, tras esta farsa sentimental, vendría un ataque aún más cruel. Tenía que estar preparada para todo. Esta lucha no era solo legal, era una guerra psicológica y de reputación. El teatro fallido de mi suegra me
Hizo entender que no podía seguir solo a la defensiva, esperar sus ataques y luego defenderme siempre me pondría en desventaja. Era hora de transformarme, de presentarme ante ellos y ante el mundo con una imagen completamente distinta. Ya no era Sofía, la esposa sumisa y débil, tenía que convertirme en Sofía Sterling, vicepresidenta de Sterling Global Holdings, una mujer segura, imponente, a quien nadie se atrevería a subestimar. Esta transformación no era solo para darle una lección a Jason y a su familia, era para recuperarme a mí misma, para reencontrar la esencia que perdí en la oscuridad de un matrimonio infernal. Comencé por mi apariencia, dejé de usar ropa simple y neutra. El abuelo llamó a los mejores estilistas y diseñadores de Chicago a la mansión, trajeron las últimas colecciones de las marcas de lujo más exclusivas, probé de todo, vestidos de seda vaporosa, trajes impecablemente entallados y vestidos de noche deslumbrantes. Con cada cambio de ropa, sentía que me convertía en una versión diferente de mí misma. Mi largo cabello, siempre recogido en una coleta, fue transformado por manos expertas en una melena ondulada y voluminosa, teñida en un elegante castaño ceniza. Los maquilladores trabajaron minuciosamente en mi rostro, sin excesos, borrando el cansancio, destacando mis rasgos y dándome un aire de autoridad intelectual. Cuando me miré en el espejo, apenas me reconocí. La mujer que veía era a la vez una desconocida y alguien profundamente familiar. Era quien siempre debía haber sido, una confianza intensa, brillante, comenzó a nacer dentro de mí, pero el mayor cambio no fue externo, fue mi manera de pensar y actuar. Empecé a involucrarme de lleno en los asuntos del grupo, ya no era una simple asistente en las reuniones. Tomé la iniciativa, estudié proyectos, revisé informes financieros. Entendí la situación de cada filial, el conocimiento universitario que creía olvidado resurgió, y se mezcló con mis duras experiencias de vida, dándome una visión más profunda y realista del mundo empresarial. Comencé a dar opiniones y propuestas en las reuniones. Al principio, recibí miradas escépticas, sobre todo de los ejecutivos mayores que habían trabajado con el abuelo durante años. Probablemente aún me veían como la nieta privilegiada, pero no me desanimé, los convencí con números, análisis lógicos y argumentos afilados. Poco a poco, empezaron a mirarme de otra forma, con respeto genuino. El abuelo observaba mi transformación, no decía mucho, pero sus ojos estaban llenos de orgullo. Empezó a confiarme tareas más importantes y a incluirme en negociaciones clave. El mundo empresarial es el campo de batalla más feroz, me dijo, te hará más fuerte y más resistente que cualquier universidad. Tenía razón, cada negociación, cada desafío profesional era una lección valiosa. Aprendí a mantener la calma bajo presión, a leer las intenciones ajenas y a tomar decisiones firmes y precisas. Mi confianza ya no venía del respaldo del abuelo, sino de mi propia capacidad y esfuerzo. Ya no me intimidaban las miradas inquisitivas, ni temblaba al hablar en público. Había recuperado mi propia voz. Mi transformación no se limitó al trabajo, reconstruí mi vida social, asistí a fiestas de la industria y eventos benéficos. Me presenté con una imagen nueva, una mujer elegante, bella, inteligente y carismática. Los medios dejaron de llamarme la víctima de un divorcio escandaloso y comenzaron a hablar de la princesa que regresó al imperio Sterling como la nueva estrella ascendente del mundo empresarial. Sabía que todo eso llegaría a oídos de Jason, quería que lo viera. Quería que supiera que la mujer que abandonó y despreció, ahora estaba en un lugar al que él jamás podría llegar. Quería que se arrepintiera, pero, en el fondo, todo esto era por mí. Era mi forma de declarar que mi vida no podía ser arruinada por un hombre patético. Yo merecía una vida mejor, un futuro brillante, y lo iba a construir con mis propias manos. Era hora de que el fénix, quemado por las llamas de la traición, resurgiera de sus cenizas, más hermoso, más fuerte que nunca. Un mes después de incorporarme oficialmente al grupo, mi vida había cambiado por completo. Mis días estaban llenos de trabajo, reuniones y viajes. Esa actividad era el mejor remedio para olvidar el dolor y enfocarme en el futuro. Mi imagen como vicepresidenta de Sterling Global Holdings aparecía cada vez más en los medios. Estaba segura de que Jason y su familia lo veían todo, pero extrañamente, permanecían en absoluto silencio, sin llamadas, sin mensajes, sin escándalos. Ese silencio me inquietaba. Estaban tramando algo, o realmente se habían asustado y desistido. Fuera lo que fuese, no podía bajar la guardia. Pedí al equipo del señor Cohen que continuara reuniendo pruebas y preparando el juicio. Un sábado por la tarde, tras una semana agotadora, decidí regalarme un momento de relax. Quería comprar regalos para Lucy. Pronto tendría una presentación escolar,
y quería que mi hija fuera la más bonita de todas. Conduje el convertible blanco que me había regalado el abuelo y fui a unos grandes almacenes de lujo en el centro. Ya no me sentía intimidada ni fuera de lugar. Caminaba con confianza, la elegancia se había convertido en mi segunda piel. Que estaba en una boutique de ropa infantil eligiendo un vestido rosa de princesa para Lucy cuando escuché detrás de mí una voz aguda y familiar. Vaya, vaya, miren quién está aquí. Si no es la vicepresidenta, te ves muy bien manejando coches caros y viniendo a sitios como este. Me giré, ahí estaba, nada menos que Eliza Thorne, la amante de Jason, pero no estaba sola, aferrado a su brazo, con gesto torpe pero intentando aparentar. Estaba Jason, se veía más delgado y cansado, pero aún vestía un traje de diseñador. Cuando me vio, un destello de sorpresa cruzó sus ojos, pero enseguida lo ocultó bajo una máscara de frialdad. Eliza, en cambio, no tenía filtros, me examinó de arriba abajo con una envidia y hostilidad descaradas. Su vientre estaba muy prominente, y lo mostraba con arrogancia, como si quisiera presumirlo. ¿Qué pasa? Sorprendida, ¿pensaste que podrías prohibirnos venir a lugares como este? Claro, bufó Eliza, una mujer como tú, que seguramente solo ha pisado tiendas de descuento en su vida, es normal que te impresiones. No dije nada, solo sonreí ligeramente. No iba a rebajarme a discutir con alguien como ella. Mi silencio pareció enfurecerla aún más. Jason, mira esto, ahora que es vicepresidenta, se cree mejor que nosotros. Se colgó del brazo de Jason, fingiendo lástima, o quizá todavía está resentida porque la dejaste. Es normal, como iba a retenerte una mujer vieja que ni siquiera te pudo dar un hijo. Has terminado. Esta vez no me quedé callada, miré a Eliza directamente a los ojos y respondí con una voz no muy alta, pero helada como el acero. No tengo tiempo para recibir lecciones de vida de una amante como tú. ¿Me harías el favor de apartarte? Que, ¿cómo te atreves? ¿Quién es la amante? La cara de Eliza se puso roja de ira. Soy la prometida de Jason y la madre de su hijo. La que no pertenece aquí eres tú. Intentó abalanzarse sobre mí, pero Jason la sujetó. Eliza, basta, no hagas un escándalo aquí. La voz de Jason sonó agotada. Me miró con una expresión complicada. Sofía, no tenemos que hacer esto. Lo pasado, pasado está. Sí, respondí con calma, y como ya pasó, controla a tu mujer, haz que deje de ladrar y molestar a la gente. Tomé el vestido que había escogido y me dirigí a la caja. A propósito, saqué la tarjeta negra que me había dado el abuelo, un símbolo de poder ilimitado. La dependienta, al verla, cambió de actitud al instante y me atendió con reverencia. Eliza y Jason se quedaron lívidos observando la escena. Sabía que era un gesto infantil, pero necesario. Tenía que mostrarles que el juego había cambiado, y que esta vez, yo era quien tenía todas las cartas. Tras pagar, salí con la bolsa sin mirar atrás. Pasé junto a ellos como si fueran dos desconocidos sin importancia, pero antes de dar 3 pasos, Jason me llamó. Sofía, espera un momento. Me detuve, pero no me giré. Escuché sus pasos acercarse. Sé que me equivoqué, dijo con un tono suplicante, pero por favor, no arruines mi vida. La empresa está al borde de la quiebra. Si hablaras con tu abuelo, si solo dijeras una palabra, no podrías ayudarme. Me giré lentamente, lo miré a los ojos. Una sonrisa burlona se dibujó en mis labios. Arruinar tu vida. ¿Recuerdas lo que tú y tu familia intentaron hacerme? Robar mi herencia, quitarme a mi hija. Él abrió la boca para responder, pero lo interrumpí. Comparado con lo que tú hiciste, que tu empresa quiebre no es nada. Pero era todo lo que tenía, murmuró, y mi juventud, y mis sacrificios, ¿quién me los devuelve? Su rostro palideció. Con que te deje irte de aquí sin más, ya deberías sentirte agradecido. No tientes mi paciencia, Jason. El próximo lugar al que vayas no será la bolsa, sino la cárcel. Mis palabras lo golpearon como un balde de agua helada. Retrocedió, incapaz de responder. No quería perder un segundo más en él. Me giré con decisión y me marché, dejándolo paralizado en medio de la tienda. Este encuentro inesperado había sido desagradable, pero me dejó algo claro. Jason tenía miedo, mucho miedo. Su mundo se derrumbaba, y sentí que el día de recuperar a mi hija estaba cada vez más cerca. El encuentro en los grandes almacenes confirmó que Jason realmente estaba en problemas. La ruptura de todos los contratos con Sterling Global Holdings había sido un golpe mortal para Ascendant Ventures. Otros inversionistas comenzaron a retirar sus fondos, y más socios rompieron acuerdos. El barco que él y Eliza habían construido meticulosamente, a costa de mi dinero, estaba por hundirse. Pero un animal acorralado es el más peligroso. En lugar de admitir su fracaso,
Jason decidió hacer su última apuesta. Organizó una fiesta grandiosa en un hotel de 5 estrellas. Oficialmente, era un evento de agradecimiento para clientes y la presentación de un supuesto proyecto tecnológico innovador. En realidad, era un intento desesperado de salvar su empresa y atraer a más inversionistas ingenuos. Esta información llegó a mí gracias a la red de contactos del señor Cohen. Al enterarme, una idea audaz surgió en mi mente. En vez de simplemente observar su función, ¿por qué no convertir ese escenario en su juicio final? Inmediatamente consulté con el abuelo y con el señor Cohen. Era una oportunidad de oro. Los ojos del señor Cohen brillaron. Inversionistas, socios y prensa reunidos en un solo lugar. Si desenmascarábamos su verdadera cara allí mismo, el impacto sería 1000 veces mayor que en un juicio frío. Quedaría socialmente destruido sin posibilidad de excusa. El abuelo estuvo de acuerdo, aunque expresó una ligera preocupación. No es demasiado arriesgado. ¿Y si ese hombre acorralado intenta hacerte daño? No se preocupe, abuelo, respondí con firmeza, no iré sola, prepararemos todo a la perfección. Este será el acto final. El plan se elaboró con precisión absoluta. Como primer paso, a través de un tercero, me hice pasar por un fondo de capital de riesgo de Singapur interesado en el innovador proyecto de Jason. Mis intermediarios le aseguraron una inversión de $40 millones para el Jason actual. Esa cantidad era un salvavidas caído del cielo. Picó el anzuelo sin dudarlo, eufórico. Envió toda la información detallada del proyecto y la presentación de la empresa al supuesto fondo. No tenía idea de que ese material estaba siendo analizado por los expertos de Sterling Global Holdings, convirtiéndose en más evidencia de su fraude. Como segundo paso, le informé que el representante del fondo asistiría a la fiesta para firmar oficialmente el acuerdo. Esa noticia lo dejó aún más excitado y confiado. Gastó el poco dinero que le quedaba en preparar una fiesta lujosa para impresionar inversionistas. Incluso invitó a antiguos socios que le habían dado la espalda, con la intención de recuperar prestigio. También invitó a periodistas de varios medios importantes, esperando que el evento fuera la plataforma de su gran regreso. No sabía que todos esos invitados serían testigos de su caída. La noche de la fiesta, el Hotel 5 Estrellas brillaba con luces deslumbrantes. El salón estaba lleno de actividad. Jason y Elisa recibían a los invitados en la entrada con sonrisas seguras. Parecían una pareja poderosa en la cima del éxito. Elisa llevaba un vestido ajustado que destacaba deliberadamente su avanzado embarazo. Caminaba por la sala riendo y saludando, actuando como la verdadera dueña de casa. Cuando la fiesta estaba en su punto máximo, la gran puerta del salón se abrió de repente. Yo entré. Mi aparición silenció la sala por un instante. Todas las miradas se clavaron en mí. Llevaba un vestido de noche negro, sencillo pero extremadamente elegante. El diseño, ajustado a mi figura, y el moño alto dejaban a la vista mi cuello esbelto y mis joyas brillantes. El maquillaje intenso destacaba mis labios rojos y mi mirada afilada. A mi lado estaba el abuelo, y detrás de él el señor Cohen y 2 guardaespaldas. La presencia del presidente de Sterling Global Holdings sorprendió aún más a los presentes, y los murmullos crecieron. Jason y Elisa, al vernos, quedaron con la sonrisa congelada. El rostro de Jason perdió todo color. Se acercó tartamudeando. Presidenta Sofía, ¿qué hace usted aquí? Sonreí. Sabía que era una sonrisa que le helaba la sangre. ¿Y por qué no podría estar aquí? Escuché que Ascendant Ventures tiene un evento importante y que viene un gran inversionista de Singapur. Como empresaria, no podía perderme una buena oportunidad de aprendizaje, pero no le enviamos invitación, no. Levanté la invitación dorada en mi mano. ¿Y esto qué es? Supongo que alguno de tus empleados cometió un error. Jason no pudo responder. Sabía que lo estaba provocando a propósito. Pero con tanta gente mirando, y sobre todo con el abuelo presente, no podía hacer absolutamente nada. Obligado, nos condujo a la mesa VIP que había preparado. La fiesta continuó, pero el ambiente cambió por completo. Toda la atención dejó de estar en Jason para enfocarse en nuestra mesa. La gente empezó a murmurar, especulando sobre mi aparición, una reconciliación, una advertencia pública, un conflicto empresarial. La trampa estaba lista, el escenario preparado. Me senté con calma, di un sorbo a mi vino y observé el rostro de Jason, lleno de ansiedad y confusión. La mejor parte, el acto final y más dramático, estaba por comenzar. Cuando la fiesta alcanzó su clímax, Jason subió al escenario, trató de recuperar seguridad, tomó el micrófono y comenzó su discurso.
Habló de la visión y misión de Ascendant Ventures, del supuesto proyecto tecnológico que cambiaría el mundo. Pintó un futuro brillante para seducir inversionistas. En primera fila, Elisa lo miraba con orgullo y adoración. Ambos estaban tan inmersos en su fantasía de regreso triunfal que no notaron que el telón estaba por caer, y hoy, dijo Jason con voz emocionada, tenemos el gran honor de recibir a un importante inversionista de Singapur. Esta colaboración será el ala que impulse a Ascendant Ventures a volar más alto. Justo en mitad de su discurso apasionado, la enorme pantalla LED detrás de él, que proyectaba el logo de la empresa, se apagó de repente. Un murmullo recorrió el salón. Jason, desconcertado, se giró sin entender lo que pasaba. Señaló al equipo técnico, pero nadie respondió, y entonces, para sorpresa de todos, la pantalla se encendió de nuevo, pero no con el logo de Ascendant Ventures. La primera imagen fue una foto clara de mi rostro, lleno de moretones y cortes, los ojos hinchados, la pierna enyesada, la foto tomada la mañana después de aquella noche fatídica. Al lado, en letras grandes y nítidas, se leía, esta es la verdadera cara del amor. El salón cayó en un silencio mortal, la música de fondo se detuvo, todos contuvieron la respiración, con la mirada fija en la pantalla. El rostro de Jason se volvió blanco como el papel, señaló la imagen con la mano temblorosa y gritó, ¿qué es esto? Apáguenlo, apáguenlo ahora mismo. Pero era demasiado tarde. La pantalla cambió a otra escena, un video, grabado por una cámara de seguridad, mostrando a Jason agarrándome del cabello y pateándome dentro del modesto apartamento. La calidad no era perfecta, pero su violencia brutal era innegable. Los murmullos se convirtieron en gritos de horror. Dios mío, qué monstruo, y parecía tan normal. Elisa, en primera fila, quedó congelada, miraba la pantalla y luego a Jason, con pánico en los ojos, y el espectáculo no había terminado. La pantalla mostró fotos de Jason y Elisa juntos, fotos familiares con su hijo secreto, y estados bancarios que demostraban cómo mis $600,000 habían ido a parar a su empresa, y como golpe final, comenzó a sonar un archivo de audio que retumbó en todo el salón. Era Jason y Elisa discutiendo su plan de estafa, hablando de cómo pensaban usarme como una vaca de dinero. Esa esposa idiota es ingenua y confía en cualquiera. Es fácil de engañar. En cuanto pidas dinero, te lo dará sin preguntar. La voz de Jason, llena de desprecio, resonó por toda la sala. Cuando el audio terminó, el salón estalló, el silencio se transformó en una ola de furia. Insultos y miradas de asco cayeron sobre Jason y Elisa. Los inversionistas que hacía minutos lo escuchaban admirados, ahora lo veían como un monstruo. Algunos se levantaron y se fueron, otros sacaron sus teléfonos para grabar. Jason, en el escenario, parecía un hombre fulminado por un rayo, temblaba por completo, todo había colapsado en cuestión de minutos. Me miró desde arriba, con odio y desesperación. Sabía que todo había sido mi plan. Entonces me levanté con calma y subí al escenario, tomé un micrófono de la mano de un empleado paralizado por la sorpresa. Miré a Jason directamente a los ojos y dije con voz fría, pero perfectamente clara: Jason Miller, tu actuación fue magnífica, pero es hora de bajar el telón. Me giré hacia el público, mi voz se volvió más firme. Damas y caballeros, soy Sophia Sterling, la esposa del hombre que está en este escenario. Lo que acaban de ver es solo una pequeña parte de la verdad. Hoy no estoy aquí para lamentar mi dolor, sino para desenmascarar a un estafador profesional y abusador que se oculta bajo la máscara de un empresario exitoso. Levanté un fajo de documentos. En mis manos tengo todas las pruebas de las estafas de Ascendant Ventures, malversación, fraude comercial, evasión fiscal. Ese proyecto innovador del que habla no es más que un cuento para robarles dinero. Y cállate, rugió Jason como una bestia herida. Intentó lanzarse hacia mí, pero mis dos guardaespaldas lo detuvieron. Solo pudo forcejear y gritar insultos. Elisa, dando por perdida la situación, intentó escapar del salón, abandonando a su amante. La fiesta para agradecer a clientes y atraer inversionistas se había convertido en el juicio público más humillante que Jason hubiera podido imaginar. En medio del caos, cuando Jason aún forcejeaba, un grupo de agentes de policía uniformados apareció en la entrada. Su presencia silenció a todos. Al frente caminaba un oficial de alto rango con rostro severo, acompañado por dos agentes. Avanzó directamente al escenario. La gente abrió paso instintivamente. El oficial se plantó frente a Jason y le mostró un documento con sello oficial. Jason Miller, queda
detenido por presuntos delitos de fraude, malversación, agresión agravada y fraude comercial. Debe acompañarnos para rendir declaración. Cada palabra era como un martillo rompiendo los últimos restos de esperanza de Jason. Dejó de luchar. Su cuerpo se desplomó, y sus ojos quedaron vacíos. Sabía que todo había terminado. 2 agentes se acercaron y le pusieron las esposas. El sonido metálico resonó como una campana anunciando el final de un pecador. No, no fui yo. Ella me tendió una trampa, murmuraba sin sentido, nadie lo escuchó. Fue escoltado fuera del salón, ante la multitud que antes lo admiraba, con la cabeza baja como un perro derrotado. Las puertas del salón se cerraron, y con ellas, una vida recién destruida. Simultáneamente, otro equipo policial llegaba al lujoso apartamento de Eliza Thorne. Ella acababa de huir de la fiesta, y antes de recuperarse del impacto, se encontró cara a cara con la justicia. Desesperada por la situación y por su avanzado embarazo, Eliza ya no pudo mantenerse arrogante. Ante las preguntas de los detectives, se quebró y lo confesó todo. Admitió haber planeado la estafa con Jason y que Ascendant Ventures no era más que una herramienta para lavar dinero, para obtener una condena más leve. Entregó los libros contables, documentos y pruebas que había copiado en secreto para protegerse. Lo traicionó sin dudar. El drama no terminó ahí. En la fiesta, después de que se llevaron a Jason, su madre, quien había asistido como futura suegra de la presidenta, no soportó el shock al ver a su hijo esposado y sus sueños de riqueza desvanecerse como humo. Gritó y se desmayó. La gente corrió a ayudarla y llamaron una ambulancia. La llevaron inconsciente. El teatro que madre e hijo habían montado terminó en tragedia para su propia familia. La justicia divina es lenta, pero llega. El agresor, la cómplice, la encubridora, todos acabaron recibiendo lo que merecían. Yo observaba todo desde el escenario. En mi interior no había euforia, sino una extraña paz. Finalmente, la justicia había llegado. El abuelo se acercó y puso una mano en mi hombro. Todo ha terminado, nieta, asentí. Una lágrima rodó por mi mejilla, pero esta vez era de liberación. Había superado la tormenta. Me esperaba un cielo claro. En los días siguientes, el caso de Jason se convirtió en el centro de atención de los medios, con pruebas irrefutables y la confesión de Eliza. Todos sus crímenes salieron a la luz. La prensa investigó su pasado, cómo había pasado de ser un joven ambicioso y humilde a un estafador profesional que explotaba a mujeres ricas e ingenuas, un falso millonario. La sociedad quedó horrorizada al descubrir su verdadera cara. Yo, quien había sido etiquetada como la esposa cruel, me convertí de la noche a la mañana en un símbolo de mujer fuerte y justa. Las críticas se transformaron en respeto y empatía. Recibí incontables cartas y mensajes de mujeres desconocidas que me decían que mi historia las había inspirado y les había dado valor para dejar relaciones tóxicas. 6 meses después, el juicio contra Jason Miller y sus cómplices se celebró públicamente en el Tribunal del Condado de Cook, en Chicago. El caso recibió una atención excepcional por parte del público y de los medios. Desde muy temprano, los alrededores del juzgado estaban abarrotados de periodistas y curiosos. Yo asistí al juicio como víctima y testigo principal. Ya no sentía miedo ni ansiedad. Estaba allí para enfrentar mi pasado y presenciar cómo se hacía justicia. Llevaba un traje blanco elegante y un maquillaje suave que transmitía serenidad y confianza. Al entrar en la sala, todas las miradas se posaron en mí. Caminé con calma hacia el banco de la fiscalía y me senté junto al señor Cohen. En el banquillo de los acusados estaban Jason, Eliza y la madre de Jason, Barbara Miller. Su aspecto era lamentable. Jason lucía demacrado, con canas prematuras y los ojos hundidos. No se atrevía a levantar la cabeza. Eliza, con un vientre ya muy pronunciado, sollozaba sin parar. Mi suegra, Barbara Miller, en silla de ruedas tras las secuelas de un derrame cerebral, tenía la boca torcida y apenas podía hablar. Solo su mirada, clavada en mí, ardía de odio. El juicio comenzó. El fiscal leyó la acusación, detallando todos sus delitos: violencia doméstica, fraude agravado, malversación, difamación, conspiración. Con cada cargo, se presentaba la sólida evidencia que habíamos reunido: videos, grabaciones, extractos bancarios, testimonios de testigos. Cuando llegó mi turno de declarar, subí al estrado y, sin titubear, conté mi historia con claridad. Hablé de los años de sacrificio, del abuso, de la traición, de su cruel conspiración. No lloré. Mi voz estaba extrañamente tranquila, porque ya no era una víctima suplicando,
sino una sobreviviente exigiendo justicia. Cuando terminé, un profundo silencio llenó la sala. Pude leer compasión e indignación en los ojos del juez, del jurado y del público. Cuando llegó el turno de Jason, con la cabeza gacha y la voz baja, admitió todos los cargos, ya no tenía nada que negar. Solo pidió una oportunidad para empezar de nuevo, suplicando clemencia por el hijo que estaba a punto de nacer. Elisa, llorando, culpó de todo a Jason, asegurando que solo había sido seducida por él. Rogó por una sentencia reducida debido a su embarazo, pero la red ya estaba echada, y ninguno podía escapar de sus propios pecados. Después de varios días de juicio, llegó finalmente el momento del veredicto. El juez, un hombre mayor de expresión severa, comenzó a leer la sentencia final. Tras examinar todas las pruebas y testimonios, este tribunal dicta lo siguiente: el acusado, Jason Miller, es declarado culpable de los delitos de agresión agravada, fraude agravado y difamación, imponiéndole una pena de *20 años de prisión estatal, 20 años, casi media vida. Ese era el precio que Jason debía pagar. Al escuchar la sentencia, él se desplomó, cubriéndose la cara con las manos y temblando. La acusada, Eliza Thorne, es declarada culpable como cómplice de fraude, con el atenuante de confesión y su estado de gestación, imponiéndole una pena de *7 años de prisión estatal. 7 años. Su hijo nacería y crecería mientras ella estuviera encarcelada. Ese era el karma de una mujer que había destruido sin piedad la felicidad de otra. La acusada, Barbara Miller, es declarada culpable de los delitos de difamación y encubrimiento, y teniendo en cuenta su estado de salud, se le impone una condena de 3 años de prisión suspendida. El mazo del juez golpeó con fuerza, poniendo fin a todo el caso. La justicia se había cumplido. Suspiré aliviada. Miré a mi abuelo, sentado entre el público. Él asintió en silencio, con una alegría contenida brillando en sus ojos. Al salir del juzgado, de nuevo me recibió una lluvia de flashes, pero esta vez no eran preguntas morbosas, sino palabras de felicitación. No di entrevistas, simplemente subí al coche en silencio y me alejé del lugar que había juzgado mi pasado. La batalla había terminado, y yo era la vencedora. El juicio terminó, pero sus repercusiones permanecieron. La vida familiar de Jason quedó completamente hecha añicos, pero para Lucy y para mí, era el comienzo de un nuevo camino, un camino para sanar nuestras heridas y reconstruir nuestras vidas. Aunque había ganado legalmente, las heridas psicológicas, especialmente las de Lucy, no eran pequeñas. La niña, que había presenciado escenas de violencia y sufrido una separación abrupta, se volvió callada y temerosa. A menudo despertaba en la noche gritando mi nombre. Verla así me rompía el alma. Sabía que obtener justicia era solo el inicio. Ahora lo más importante era ayudar a mi hija a recuperar su sonrisa y su inocencia. Decidí dejar temporalmente todas mis obligaciones en el grupo empresarial. Quería dedicarle todo mi tiempo a Lucy. La llevé con el mejor psicólogo infantil de Chicago. Bajo su orientación, aprendí a escucharla con paciencia, a calmar sus miedos con amor y seguridad. Comenzó nuestro propio viaje de sanación. La llevé de viaje a lugares con mares azules y arenas blancas, a montañas majestuosas. Construimos castillos de arena, volamos cometas, vimos atardeceres juntas. Quería mostrarle que el mundo, además de los rincones oscuros que había conocido, estaba lleno de cosas hermosas. Nos apuntamos a clases de arte, pintamos, tocamos el piano, moldeamos arcilla. Quería que expresara libremente sus emociones con colores y notas. Poco a poco, vi a Lucy cambiar. Reía más, hablaba más, las pesadillas fueron desapareciendo. Volvió a ser la niña alegre y adorable que había sido antes, y en el proceso de sanarla a ella, me estaba sanando yo misma. Estar a su lado, cuidarla, amarla sin condiciones llenó el vacío de mi alma. Dejé de vivir anclada al pasado, dejé de odiar a Jason. Entendí que aferrarme al odio solo me haría daño a mí. El perdón no era porque él lo mereciera, sino porque yo merecía paz. Además de cuidar a mi hija, comencé a cuidarme a mí misma. Ingresé a clases de yoga y meditación. La respiración profunda y los movimientos suaves me devolvieron el equilibrio del cuerpo y la mente. También empecé a leer más sobre filosofía, psicología y el arte de vivir. Descubrí que había infinitas cosas interesantes por explorar. Abrí las puertas a la amistad. Me reuní con viejos amigos para tomar café y charlar. Y también hice nuevas amistades en el mundo empresarial. Mujeres fuertes, independientes. Ellas me mostraron otros modelos de felicidad.
La felicidad no tenía por qué venir de un hombre, podía venir de una carrera, de pasiones, de autonomía. Un día, el abuelo me llamó a su despacho, me entregó una carpeta. Sofía, estos son los archivos de varios proyectos benéficos que el grupo patrocina. Revísalos y elige el que más resuene con tu corazón para dirigirlo tú misma. Creo que ha llegado el momento de que hagas algo por la sociedad. Pasé las páginas. Había un proyecto para construir escuelas en zonas rurales, otro para viviendas sociales para familias sin recursos, y entonces mis ojos se detuvieron en un proyecto llamado Haven Initiative, un centro de apoyo para mujeres y niños víctimas de violencia doméstica. Mi corazón dio un salto. Quería que mi historia, mi experiencia, sirviera para ayudar a otras mujeres en situaciones similares. Quería decirles que no estaban solas, que después de la tormenta siempre sale el sol. El viaje de la sanación no consistía solo en calmar el dolor, sino en transformarlo en fuerza, en un motor con propósito, y yo había encontrado mi camino. 3 años no es mucho tiempo, pero es suficiente para que el dolor de las heridas más profundas ceda, y para que la tormenta del corazón se convierta en un lago sereno. La gente dice que el tiempo lo cura todo, pero yo aprendí que el tiempo por sí solo no hace nada. El tiempo es solo un espacio. Llenarlo de sanación o dejar que se pudra depende de nosotros, de nuestra voluntad y esfuerzo. Yo elegí llenarlo de esperanza. La vida de Lucy y la mía había pasado a una página completamente nueva, y cada palabra escrita allí tenía la tinta de la serenidad y la risa. Mi pequeño ángel, que una vez tuvo que presenciar una escena horrible, ahora era un estudiante de 2º grado. Inteligente y segura de sí misma, el rastro de miedo en sus ojos había desaparecido por completo, reemplazado por una alegría clara, curiosa y luminosa. Ya no despertaba sobresaltada ni lloraba con ruidos fuertes. En cambio, cada mañana me abrazaba fuerte, me susurraba los pequeños secretos de su mundo infantil, y si se caía, se levantaba sola y me decía con una sonrisa: «Estoy bien, mamá». Verla con su uniforme blanco, su cabello bien peinado y hablando emocionada sobre la escuela, me confirmaba que mi decisión de luchar hasta el final había sido la correcta. No solo había logrado justicia para mí, había recuperado la infancia inocente de mi hija. El proyecto al que más cariño le dediqué, la Haven Initiative, también había florecido. Lo que comenzó como un pequeño centro de apoyo, se convirtió en una red sólida y un hogar común para cientos de mujeres y niños en situación vulnerable. Ya no era solo una patrocinadora observando desde lejos, sino su hermana, su amiga, su compañera de viaje. Cada semana paso 2 tardes en el centro. No para supervisar, sino para escuchar sus historias. Escuché a una madre soltera que, después de 10 años de abusos, huyó con valentía con sus 2 hijos. Entre lágrimas me dijo que mi historia, la que vio en televisión, le dio fuerzas para irse. Si ella pudo, ¿por qué yo no? Yo también soy una persona y merezco ser feliz. Escuché la historia de una chica de 17 años obligada a abandonar sus estudios para casarse con un hombre rico pero violento. Llegó a la Haven Initiative en una noche de tormenta, con las manos vacías y el corazón roto. Ahora había vuelto a estudiar, cumpliendo poco a poco su sueño de ser diseñadora de moda. Cada historia, cada fragmento de vida que encuentro, es como un espejo que refleja mi propio pasado. Me veo en su miedo, en su dolor, en su pequeña chispa de esperanza. Ayudarlas es mi manera de seguir sanando, y una vez más entendí que la mejor forma de superar el dolor no es enterrarlo, sino convertirlo en una antorcha que ilumine el camino de quienes aún están perdidos en la oscuridad. A veces, en momentos de calma, pensaba en la familia de Jason. Aunque no los buscaba, las noticias de ellos me llegaban de alguna forma. Se decía que Elisa, al salir de prisión, abandonó la ciudad discretamente con su hijo, se mudó a un pueblo lejano, cambió su nombre y empezó una nueva vida. Su hijo era probablemente la única razón que le quedaba para seguir viviendo. Mi suegra, Barbara Miller, consumida por el dolor y la enfermedad, terminó muriendo sola en un asilo, y Jason, 20 años es una sentencia larga, está pagando sus pecados entre barrotes fríos. Ya no siento odio ni satisfacción. La rabia de antaño se apagó, dejando una indiferencia casi fría. Ellos escribieron su propio final. El pasado ya pasó, como una inundación que arrasa con todo, dejando solo el sedimento del olvido. Aprendí a soltar, no para perdonarlos, sino para liberar mi propia alma. Bajo la guía de mi abuelo, mi trabajo en el grupo dejó de ser una carga o un reto, se convirtió en mi pasión. Le demostré a todos,
y sobre todo a mí misma, que podía sostenerme con mis propias fuerzas. Ya no era solo la nieta del presidente, era asterisco Sofía Sterling, la CEO de Sterling Global Holdings, la mujer que había superado una crisis económica global, cerrado un acuerdo multimillonario con socios japoneses y expandido la marca Sterling por toda Asia. El éxito profesional me dio independencia económica, pero mi mayor alegría seguían siendo los momentos sencillos con mi familia, una tarde de sábado. Con el cielo despejado y la brisa del mar fresca, Lucy, el abuelo y yo hicimos un viaje a la costa de Nueva Inglaterra. En vez de un resort lujoso, alquilamos una casita junto a la playa, con un jardín lleno de bugambilias. El atardecer descendía lentamente, tiñendo el cielo y el mar de un tono dorado. Lucy construía un enorme castillo de arena con otros niños del lugar. Su risa cristalina se mezclaba con el sonido de las olas, creando una sinfonía de paz. El abuelo y yo nos sentamos en un banco de madera, observándola en silencio. Él había envejecido mucho, su cabello era blanco plateado, pero su mirada seguía siendo lúcida y su sonrisa, tan amable como siempre, ya no cargaba el peso de un imperio corporativo. Su alegría ahora era cuidar el jardín, leer y jugar con su única bisnieta. Mírala, dijo el abuelo, con una felicidad imposible de ocultar, es igual que tu bisabuela, siempre tan alegre y llena de energía. Sonreí y apoyé mi cabeza en su hombro, un hombro delgado, pero que seguía siendo mi apoyo más firme. Gracias, abuelo, por estar siempre allí, por darnos todo a mi hija y a mí, aun cuando yo me sentía tan tonta. Él acarició mi cabello. Tú te ganaste tu propia felicidad. Eres la persona más fuerte y resistente que conozco. Nos quedamos allí sentados, 3 generaciones juntas, una familia unida por lazos de amor y sacrificio más fuertes que la sangre misma. En ese momento, una voz profunda y cálida sonó detrás de nosotros. Buenas tardes, señor Sterling. Sofía, espero no estar interrumpiendo. Me giré, y mi corazón latió un poco más rápido sin que pudiera evitarlo. Era Mark Stone, el talentoso arquitecto que había conocido a través del proyecto Haven Initiative. No había venido como socio de negocios, sino como voluntario, dedicando su tiempo libre a reparar y diseñar espacios para mujeres en situación vulnerable. Era un hombre amable, maduro y de buen corazón. Conocía mi pasado, pero jamás me miró con lástima ni con curiosidad morbosa, solo me miraba con respeto y admiración. Marcus. Sonreí de forma natural. Solo estábamos dando un paseo. ¿Quieres acompañarnos? El abuelo nos miró a ambos y sonrió levemente, luego se puso de pie, apoyándose en su bastón. Voy a ver cómo va el castillo de nuestra pequeña Lucy. Hablen tranquilos. Se alejó hacia la playa, dejándonos nuestro espacio. Marcus se sentó a mi lado. Observamos el atardecer en un silencio cómodo, un silencio lleno de paz y de una comprensión profunda. Hoy te ves diferente, Sofía, dijo de pronto. Ah, sí, ¿y cómo me veo? Te ves muy serena, respondió con una mirada sincera, tranquila, como el mar después de una tormenta. Sonreí sin darme cuenta. Nadie me había dicho algo así antes. A su lado, no necesitaba fingir fortaleza. Podía ser yo misma, una mujer normal con sus heridas y debilidades. Nuestros ojos se encontraron, y supe que un nuevo amor, sincero y tierno, comenzaba a llamar a la puerta de mi corazón. Ya no le tenía miedo al amor. Había entendido que no es el amor lo que hiere, sino amar a la persona equivocada, y yo merecía ser amada, merecía ser feliz. Miré hacia el horizonte, donde el sol acababa de desaparecer, pero sus últimos rayos aún iluminaban el cielo, brillante y lleno de esperanza, y supe que mañana amanecería un día aún más radiante. No sé qué me depara el futuro, quizás un amor pleno, o quizás nuevos retos, pero por primera vez en mucho tiempo, ya no tenía miedo, solo sabía que estaba lista para recibirlo todo con los brazos abiertos. La tormenta había quedado atrás, y frente a mí solo había cielo azul. Queridos espectadores, después de acompañar a nuestra protagonista, Sofía, en su turbulento viaje, es probable que queden emociones complejas en nuestros corazones. Nos indignamos con la crueldad de Jason, sufrimos al ver a Sofía hundirse en la desesperación, y celebramos cuando finalmente renació de entre las cenizas. Esta historia, aunque ficticia, nos deja enseñanzas profundas y reales para nuestras vidas, lecciones que pueden convertirse en faros y fuentes de fortaleza en el incierto camino de la existencia. La primera, y quizá la más profunda, es: nunca permanezcas en silencio ni soportes la oscuridad. La tolerancia no trae paz, solo alimenta al mal para que crezca.
Sofía cometió el error de soportar la violencia demasiado tiempo. Creyó que su silencio traería paz a su familia y a su hija, pero la realidad demostró lo contrario. La violencia, una vez que comienza, nunca se detiene sola, solo se intensifica y se vuelve más cruel. La voz temblorosa de Lucy, abuelo. Mamá se va a morir, fue la llamada de alerta más dolorosa. Nos enseña que, a veces, la salvación no proviene de la paciencia, sino de un pequeño acto de valentía. Nunca subestimes el poder de pedir ayuda. Debemos enseñar a nuestros hijos y a nosotros mismos que, frente a la injusticia y la violencia, pedir ayuda no es debilidad, sino el instinto de supervivencia más poderoso. La segunda lección es sobre el poder del cambio y del amor propio. La vida de Sofía solo cambió de verdad cuando ella decidió cambiar. Ese cambio no vino de ropa de diseñador ni del título de vicepresidenta, nació desde lo más hondo de su ser, desde la conciencia de que merecía respeto y merecía ser feliz. Cuando conoces tu propio valor, el mundo entero te mira con otros ojos. Esta historia demuestra que el dinero y el poder son herramientas útiles, pero son totalmente inútiles si no están guiados por una mente sabia y un corazón firme. Sofía no usó el dinero para una venganza ciega, lo usó para adquirir conocimiento, buscar apoyo legal y transformarse de víctima en protagonista de su propia lucha. Esa es la verdadera riqueza, y quizá la enseñanza más humana y profunda sea cómo enfrentamos la victoria y cómo sanamos las heridas. Sofía pudo haberse regodeado en la caída de la familia de Jason y vivir el resto de sus días en lujo y comodidad, pero no lo hizo. Transformó su dolor en compasión y su riqueza en una herramienta para ayudar a otras mujeres en su misma situación. La Haven Initiative no es solo un proyecto benéfico, es un símbolo de renacimiento, una prueba de que, después de la tormenta, el ser humano puede volverse más fuerte y más compasivo. La verdadera victoria no es cuando el enemigo cae, sino cuando, después de todo, puedes mantenerte en pie. Mirar el pasado con serenidad y avanzar hacia el futuro con el corazón abierto, es el viaje de transformar el dolor en fuerza, la desgracia personal en valor para la comunidad. Creo que todos, hombres y mujeres, pueden encontrar una parte de sí mismos en esta historia. Quizá estés pasando por un dolor ahora, quizá te sientas impotente ante la injusticia de la vida. Recuerda que nunca está solo. Atrévete a alzar la voz, pide ayuda y, sobre todo, cree en tu propio valor, porque el amanecer más brillante siempre llega después de la noche más oscura. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Qué lección resonó más contigo? Compártelo en los comentarios. Tu reflexión puede ser un gran apoyo y un consejo valioso para alguien que lo necesite. Gracias por ver la historia de hoy. Si disfrutaste este video, por favor dale un me gusta y compártelo con tus amigos. Nos encantaría leer tus opiniones en los comentarios, así que no dudes en dejar tu punto de vista, y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias increíbles. Nos vemos en el próximo video.